En este video vamos a crear tornillos en 3ds Max. Hay diferentes tipos de tornillos, entre ellos el tornillo de cabeza hexagonal. El tamaño del tornillo es de 2 pulgadas, que es igual a 5.08 centímetros, y tiene 13 vueltas por pulgada, o sea, 13 vueltas por 2,54 centímetros. Este es el que vamos a crear. Entonces, empecemos. Crea un cilindro de 0.635 centímetros de radio por 5.08 centímetros de alto. En el panel de modificar, en los cap segments ingresa 2 y en los lados los bajas a 6. En el panel de crear pulsa la pestaña de subcategoría y en la lista selecciona Dynamic Objects. Haz un clic en el botón de Spring para activarlo y créalo en la escena. En el panel de modificar en Free Spring Parameters, en la casilla de High, ingresa 5.08 centímetros. En Common Spring Parameters, en la casilla de Diameter, ingresa 1.27 centímetros. En Turns, ingresa 26. En la sección de Wire Shape, en la casilla de Diameter, ingresa 0.318 centímetros. Y en Size ingresa 3. Pulsa la tecla F12 y en el diálogo de Transform Typing en la casilla de X, Y y Z le haces un clic derecho en las flechitas para reiniciar los valores a 0. Esto centra el resorte al cilindro. Selecciona los dos objetos y haces un clic derecho y lo conviertes a polígono editable. Pulsa la tecla F4 y selecciona el cilindro, y en el nivel de aristas, haz un bucle en las aristas del centro de la parte de arriba. Pulsa la tecla de control y haz un clic en el botón de los polígonos para seleccionar todos los polígonos. En Edit Polygons, haz un clic en el botón de Settings de Extrude y en la casilla de altura ingresa 0,2.54 centímetros. Haz un bucle en los polígonos del lado de la extrusión y haz un clic en el botón de Extrude. Y en la casilla ingresa 0.15 centímetros. En el nivel de aristas, haz un bucle en las dos aristas del medio de la parte de arriba. Y sosteniendo la tecla de control, pulsa el botón de polígonos para seleccionar todos los polígonos. Pulsa en el botón de Extrude e ingresas en la casilla 0.875 centímetros. Haz un bucle en los polígonos del lado de la extrusión recién creada y pulsa en Extrude e ingresas en la casilla 0.2 centímetros. Entra en el nivel de aristas y hazle un bucle a todas las aristas de las orillas de la parte de arriba. Y les haces un chaflán de 0.05 centímetros. Hazle un bucle a las aristas del centro de la tapa de arriba, la inviertes a vértices y seleccionas el del centro y las bajas un poco. Ahora selecciona las aristas de afuera y las levantas un poco. Ve a la parte de abajo del cilindro y selecciona todos los polígonos de la tapa y le haces un extrude de 0.15 centímetros. Selecciona los polígonos del lado y haces un extrude de 0.15 centímetros. Haz un bucle con las aristas del centro y las inviertes a vértices y seleccionas el del centro y lo subes un poco. Haz los bucles de aristas en las orillas y le haces un chaflán de 0.05 centímetros. Vuelve a la parte de arriba y selecciona las aristas verticales de la cabeza y haces un ring.
hazle un chanfle a las aristas de 0.015 centímetros y le pones un segmento. Entra en el nivel de vértices y seleccionas los vértices donde termina el chanfle, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo, y le aplicas un connect. Selecciona el resorte y pulsa las teclas de Alt y Q para aislarlo. Entra en el nivel de aristas y seleccionas las tres orillas haciendo un bucle y las tres aristas de los triángulos de las esquinas y le aplicas un chanfle de un segmento y el chaflán de 0.015 centímetros. Pulsa las teclas de Control, Alt y Q para salir del aislamiento y seleccionas el cilindro. Y en el panel de modificar, deslízate hacia abajo y busca el botón de Attach y lo activas. Y le haces un clic al resorte para adjuntarlo al cilindro. Haz un clic derecho en cualquier parte de la escena para desactivarlo. Le aplicas un Turbo Smooth. En el siguiente paso voy a texturizar y rendear el tornillo. Voy a usar el renderizador de corona. Este proceso se va a hacer con tiempo acelerado para minimizar el tiempo del tutorial. Si te gustó este tutorial, haz un clic en me gusta. Y si no estás suscrito a mi canal, haz otro clic en suscribirme o suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para recibir información de tutoriales futuros.